lo más importante es darnos cuenta ahí va, ahí. Es darnos cuenta que las matrices en general tienen una impronta bien especial porque hay muchas cosas que uno piensa en los números y no cumplen. Las propiedades esenciales que uno tiene en los números reales fallan. Básicamente ustedes ya vieron toda esa operatoria y vieron esos motivos por los cuales fallan. De hecho, ¿se acuerdan este problema que hicieron donde tomaban, porque este es lo más esencial, el problema más esencial es ese que estaba así, está en lo que hicieron ustedes, parece que era un 1 acá, bueno, ahí voy a corroborar, esto no aquí, donde uno multiplica estas dos matrices y acá le va a dar 0, ¿cierto? Acuérdense que la multiplicación, bueno, después de haber trabajado tanto, están ya... Lo bueno es que muchos de ustedes pensaban que se entregaba obligado la tarea, así que yo no quise decir que no era así, porque así trabaja. Entonces, ¿ve? Entonces es 0 ahí, el de acá también es 0 y el de acá también es 0. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si usted observa, esta matriz es no nula y la de acá también. Entonces, eso es complicado porque en los números reales, una de las propiedades esenciales que tienen los números reales es la siguiente, que para todo A y B, en este caso números reales, si usted tiene el A por B igual 0, necesariamente el A igual a 0 o el B igual a 0. O sea, uno de los dos tiene que ser 0. Las matrices ni siquiera eso, porque yo puedo tener dos matrices que le den la matriz nula de orden 2, por ejemplo, y ninguna de las dos matrices es la matriz nula. Entonces, muchas de las cosas que uno ve con matrices, como propiedades, no las cumplen. Entonces, es una estructura que hay que dedicarle su tiempo. Perdón. Entonces, dejemos la idea ahí para pensar por parte del joven. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted tiene A al cubo menos, por ejemplo, la identidad? ¿Será lo mismo que el A menos la identidad por el A al cuadrado más el A más la identidad? La dejo como pregunta abierta, ¿ya? Para que la piense, la estudie. Lo que sí estamos claros es que, por ejemplo, el A al cuadrado menos B al cuadrado, eso no podría ser lo mismo que A más B multiplicado por A menos B. ¿Cierto que no? No, en realidad el público está hostil hoy día. Es un escenario complicado. ¿Qué cree usted? ¿No? ¿Sí o no? No, pues no es lo mismo. Porque mira, usted acaba de multiplicar el A más B por A. Sí, profesor. Menos el A más B por B, utilizando la propiedad distributiva. Pero ¿con qué se va a encontrar? Usted se va a encontrar con que esto A cuadrado más B por A menos A por B más B cuadrado. ¿Y qué pasa con esto? Eso no es la matriz nula, no tiene por qué serlo. Por lo tanto, ¿por qué? Porque las matrices no conmutan. Entonces eso no tiene por qué ser la matriz nula. Por lo tanto, el A al cuadrado menos B al cuadrado no va a ser lo que está acá. ¿Estamos? Claro, sí, hay que tener cuidado. Esta pregunta la dejo en el aire, pues si eso es exactamente lo mismo que aparece ahí, después usted me dice, me responde a la pregunta, la agregamos en la tarea. Entonces, eso. Profesor, por favor, más problemas en la tarea. No tan pocos como los que envió. Profesor, ¿no? Profesor, queremos más tareas. Sistemas de ecuaciones ya entrenó, ¿cierto? Sí, pues, le mandé varios sistemas, ¿o no? Para que se dé cuenta que hacerlo a la mano es complicado, ¿no? Es complicado. Sobre todo esos que eran de 3x3, ¿cierto? Ya, pues estamos hablando del mismo lenguaje, pues si es lo que hicieron, ¿o no? Les costaron harto, ¿o no? Mm. Ya, entonces, ese es el problema que vamos a enfrentar ahora. Los sistemas de ecuaciones, que además, en este caso, son sistemas de ecuaciones que en la primera, lo primero donde nosotros vamos a trabajar con las matrices, que son los sistemas de ecuaciones que se llaman sistemas de ecuaciones lineales. ¿Ya? ¿A qué se refiere un sistema de ecuación lineal? ¿Cómo nosotros tenemos que identificar que es un sistema lineal? Si usted observa, acá dice, los A sub y J son los coeficientes del sistema, es decir, son los números que acompañan acá, ya, los B
¿cierto? Que son el resultado, digamos, lo que nos da el sistema más nuestra variable. Pero uno lo que tiene que identificar es que estos sistemas que vamos a intentar resolver nosotros son sistemas lineales. ¿Qué significa lineal? El exponente que aparece ahí en cada uno de nuestros monomios es 2 grado 1. 2x, como lo que estuvieron en la tarea. 2x más 3y más z igual 0, entonces, o igual 1. Entonces, el x aparece de orden 1, el y, exponente de grado 1 y el z 0. Son los sistemas que nosotros vamos a enfrentar. Yo no sé qué sigue en su malla después como ramo, pero cuando uno ve, por ejemplo, después varias variables, uno se puede devolver a unos sistemas que son no lineales. Pero es bastante complicado, o sea, lo no lineal. Por eso que uno trata de enfrentar este problema de un sistema lineal. Como previo observación, ¿ya? Como previa observación, ¿cuál es la relación con las matrices? ¿Cómo yo lo voy a llevar hasta las matrices? Mire, si yo tengo x, por ejemplo, menos 2y igual 3, y acá tuviese 2x más 3y igual a 4, entonces, ¿qué es lo que usted tiene ahí? Lo que usted tiene, ¿cierto? Es que, mire, si yo le presento lo siguiente, 1 menos 2, 2 y 3, multiplicado en este caso por xy igual a 3,4, nosotros podemos darnos cuenta que eso es verdad, que eso es cierto, porque mira, fila por columna, tomo la fila, multiplico por la columna, 1 por x menos 2 por y igual a 3, ¿me sigue? Sí, profesor. Ahí está la primera. La segunda va a aparecer ¿de dónde? Del 2x, ¿cierto? Multiplicado en este caso, más 3y, igual en este caso a 4, ¿no? Entonces, si usted observa el sistema lineal, en principio, sin hacer nada más, nosotros podemos llevarlo en este caso a una forma de escritura donde vamos a utilizar matrices. ¿Se convencen? Ya. Primera observación, queridos jóvenes. La primera observación es la siguiente. Observación. Si yo coloco ahora 2x más 3y igual a 4, y acá yo coloco el x menos 2y igual a 3, entonces fíjese usted que al hacer eso, esto también yo podría escribirlo como una matriz, que es 2, 3, 1 y menos 2 por el xy, ¿cierto? Igual a 4,3, a 4 y 3. También da esto, ¿cierto? Porque le queda aquí el 2x más 3 igual 4, y acá le queda a usted el x menos 2 igual 3, ¿sí? Preocúpese harto de entender en clase. Recuerde que yo después de esto le mando un PDF, ¿ya? Esto queda en PDF y queda el video también, para que no esté desgastándose tanto ahí en tratar de copiar todo, por si acaso, ¿ya? Preguntación. Esta matriz con esta, porque es el mismo sistema de ecuaciones, ¿no? Solamente cambié de orden las ecuaciones. Se fija que copié la ecuación que antes estaba segundo, la copié primero y la otra después. Así que el sistema representa el mismo sistema de ecuaciones, ¿o no? Pero mi pregunta es, ¿cómo andan esas dos matrices? ¿Son iguales o no? Son más que distintas, ¿o no? Porque dos matrices son iguales cuando son iguales coeficiente a coeficiente. Sin embargo, el sistema de ecuaciones que representan es el mismo, ¿no? Ya, entonces eso es interesante porque a partir de eso lo que tenemos que hacer nosotros, o lo que podemos nosotros, ¿cierto?, definir, son una equivalencia de matrices. Para allá va la clase de hoy día. Es decir, estas dos matrices no son iguales, no se parecen en nada, de hecho son diferentes, porque coeficiente a coeficiente son distintas, pero tienen algo asociado que es el mismo sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cuál es la gracia de hoy día? La gracia de hoy día es tratar de definir una equivalencia, pero esa equivalencia bien particular, asociada al sistema de ecuaciones. O sea, entre comillas, definir como una igualdad bien especial, igualdad en el sentido de que están asociados al sistema de ecuaciones que nosotros vamos a trabajar, ¿ya?
Ya. Lo anterior que yo le comenté es lo que aparece acá, pues mira. Entonces, ¿usted qué es lo que tiene ahí? Lo que yo le comenté antes. Entonces, ese sistema de ecuaciones que está anteriormente, claro, uno lo puede llevar a eso entonces, que es la matriz, ¿cierto? Multiplicada por este X, que le vamos a llamar bueno, es un vector columna, pero el que nosotros le vamos a llamar que la solución del sistema, igual a este B que vendría siendo la columna, en ese caso que uno tiene con respecto a las soluciones del sistema de ecuaciones. Lo llevamos a esa forma. Entonces, todo sistema lineal, nosotros podemos escribirlo como está ahí. Observe también que no tiene por qué ser cuadrado el sistema, el mismo número de incógnitas, el mismo número de ecuaciones. ¿Ya? Es irrelevante eso, y cuando empecemos a resolver, nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, de que ahí está el asunto. Pues está el asunto en ver cómo resolvemos con la teoría, pero también vamos a analizar qué pasa con el caso del número de ecuaciones y el número de ecuaciones y el número de incógnitas. Pero vamos a incorporar otra matriz. ¿Ya? Esa matriz es la matriz que se denomina matriz ampliada aumentada. Nosotros le vamos a decir ampliada. ¿Ya? La matriz ampliada, ¿cierto? La matriz ampliada, si usted observa, ¿qué es lo que se hizo acá? Lo que se hizo fue, se agrega esa columna, pero esa columna muy particular, porque esa columna que se agrega viene siendo con las soluciones propuestas del sistema de ecuaciones. ¿Ya? Vamos a darnos cuenta que finalmente el agregar la matriz ampliada es por comodidad, porque cuando nosotros hacemos operaciones elementales, que son las que le voy a mostrar hoy día, esas operaciones elementales uno las hace en la matriz, pero también afectan al resultado, a la columna resultante. Entonces es una forma más cómoda de anotar algo para no tener que hacerlo dos veces. O sea, primero la operación en la matriz, después la operación en la columna. Entonces uno prefiere agregar esta matriz por un tema de comodidad. O sea, esta matriz no tiene características, sino que las características vienen del sistema de ecuaciones, pero esta matriz es cómoda agregarla porque nos va a entregar herramientas. O sea, si usted tenía antes, ¿cierto?, de que tenía el sistema usted que estaba, por ejemplo, el x más 2y igual a 1, y el 2x, en ese caso menos y, igual a 3, entonces, claro, por un lado está el sistema, usted lo puede escribir así, por xy igual a 1, 3, ¿cierto? Que sería la forma en cómo escribe, ¿cierto?, el sistema, y la matriz, ¿cierto?, la ampliada es esto que uno le agrega a lo que está acá. O sea, es una matriz que se anota así, donde usted está anotando el 1, el 2, el 1, el 2, el menos 1, y en ese caso el 3. ¿Se fija? Eso es lo que amplío nomás por el vector que aparece aquí. Ese que está ahí. Ya. Ya, muy bien, muy bien. Muy bien. Ay, tengo que empezar a pasar listas, se me olvida. No descargué la asistencia, es por el registro del COVID-19. Hay que llevar un registro de los estudiantes que asisten a clase. No un requisito asistir a mi curso, pero sí un registro por si alguien se enferma. Ahí está un ejemplo, ¿te fijas? Es decir, lo mismo que anoté recién. Está la matriz, ¿cierto? El X y Z, que es lo que el producto le da a esta igualdad, y ahí aparece entonces la matriz que se llama ampliada. ¿De acuerdo? Ya. Y acá viene un plagado de tres cosas muy significativas en la matriz. Esas cosas muy significativas en la matriz se denominan las operaciones elementales sobre fila, o operación elemental fila. Le explico. Primero, en sistemas de ecuaciones nosotros no vamos a hacer operaciones columna. Si usted la ve en un libro que hay operaciones columna, es porque no se está trabajando el sistema con esa matriz, sino que con la transpuesta de esa matriz. Porque no es que nosotros escribimos hacia el lado la variable. Bueno, hay algunos libros que la elección la hace en la escritura hacia abajo. Entonces, cuando las operaciones fila de nosotros pasan a ser operaciones columnas de ellos, pero es lo mismo. Pero hay que elegir algo. La elección de nosotros es hacer operaciones sobre las filas.
en matrices, en sistemas de ecuaciones. Más adelante, cuando nosotros veamos determinante, ya he hablado por ahí de determinante y no estamos ansiosos por saber qué es un determinante. Cuando hablemos de eso, recién ahí, jóvenes, nos vamos a dar cuenta que los determinantes no pueden ser operaciones filas o columnas. Pero acá en matrices, solamente operaciones filas. Mira qué interesante. Vamos a ver con un ejemplo. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Ah, no, pero aquí mismo. Ya, aquí mismo. Aquí mismo. Mira, resulta que estas operaciones son 3. ¿Ya? Hay que respetar la notación. Fíjese que la notación estandariza cosas. Entonces, la notación que nosotros utilizamos es estándar, no la cambie, ¿ya? Pero la notación no es lo relevante, sino que la relevancia es lo que usted va a hacer. Pero usted tiene que indicar lo que va haciendo. Y para eso la notación es importante. Yo le tengo que revisar. Usted se equivocó en el resultado. En la matriz de 25 por 25 en el certamen, 25 filas, 25 columnas, usted se equivocó en el resultado. Bueno, yo tengo que ir a devolverme para rescatar puntos, ¿o no? ¿Cierto? Pero si yo no sé qué usted está haciendo, que pasa en esta prueba lineal, ¿cómo voy a rescatar puntitos? No puedo estar adivinando. Pues usted tiene que ir marcando qué es lo que va haciendo en cada paso. Y esa es la anotación de la operación. ¿Ya? En realidad el almuerzo lo fatigó, porque todo el mundo se ríe cuando uno dice una matriz de 25 por 25, porque no le cae en una hoja de papel. No, tampoco, no le gustó mi chiste. Hay que disfrutar los chistes pues hasta después de la tercera prueba. ¿Ah? Sí, está como tan agotado hoy día. No sé, el otro día también estaban como, no sé. Sí. Puede ser a lo mejor exceso de carbohidrato al almuerzo, ¿no? El carbohidrato genera harto. Bueno, yo lo sé por la diabetes. Yo a esta hora como más proteína nomás y otras cosas. Soy muy gordito, pero la diabetes la tengo controlada. Pero entonces eso le produce harto sueño. Tiene que ahí. El problema es que si el joven vive solo, por ejemplo, almuerza fideos todos los días, ¿no? Fideos con salsa, fideos sin salsa, fideos con huevo, fideos con mayo. ¿Con mayo? Fideos con mayo. Pero cuídense porque están como muy... Ahora, si necesitan que yo pare de repente 5 minutos y despejarse, díganme, pero con ganas. ¿Ya? Si no, mantienen que abrirle los ojitos mandándole triple tarea, para que la vea ahí, abra el ojo. Son 3 las operaciones, ¿ya? ¿A qué se refieren las operaciones? Miren, x más y igual a 1, x menos y, hagámoslo muy sencillo nomás esto, igual 2. Entonces el joven, tiene usted que la matriz ampliada, bueno, la matriz asociada a esto es el 1, 1, 1 menos 1, xy igual 1, 2. Y la ampliada, la matriz ampliada en este caso, va a ser el 1, el 1, el 1, el 1, el menos 1 y el 2. Esa es la matriz ampliada. Ya, muy bien. Pero recién nos dimos cuenta en lo anterior, y es así, que si yo ahora escribo el sistema, vamos a colocarle un 2 acá para que no se vean los mismos números, un 2 ahí. Entonces, coloco el x menos y igual 2 y coloco el 2x más y igual 1. Si este sistema tiene una solución, la solución del sistema de ecuaciones no cambia, es la misma, ¿o no? ¿Cierto? Ya. Entonces, la matriz asociada acá es 1, menos 1, 2, 1, 2 y 1. Si voy acá, perdón, no es lo que quería decir, me equivoqué. xy igual a 2, 1, eso quería decir. Entonces, de aquí hacia abajo, ¿me cambia la solución del sistema de ecuaciones? ¿Del sistema?
No. No, el mismo sistema, pues si copió una ecuación arriba y la otra abajo. ¿Cambia la solución? No, profesor, no cambia. La solución no cambia, no cambia. Pero la matriz no es la misma, ¿cierto? Ya, entonces, como acá nosotros queremos definir una equivalencia de matrices asociada a que me resuelven el mismo sistema de ecuaciones, entonces estas matrices van a ser equivalentes por operaciones fila. ¿Cómo yo llego? Bueno, primera observación. La operación propuesta toma esto y lo llevo acá. Pero también toma esto y lo llevo aquí abajo. Entonces, las operaciones, los sistemas de ecuaciones que resuelven con la misma solución, representado matricial de otra forma, lo que afecta a la matriz también afecta a la parte del resultado. El 1 fue a parar abajo también. La primera fila de acá fue a parar aquí abajo. Entonces, de ahí que es relevante trabajar con la matriz ampliada, porque la matriz ampliada acá representa ese cambio. El 1, menos 1, 2 y 1, y 2 y 1 acá también. Entonces, ¿qué es más conveniente? ¿Trabajar con esto o trabajar con esto? Es más conveniente trabajar con la ampliada. Por eso que uno escoge trabajar con la ampliada. Pero en rigor lo que está haciendo es trabajar en el sistema de ecuaciones. Es como cuando usted tiene el más menos 3 y la nota menos 3 nomás. Más cómodo, ¿no? Acá, a trabajar con las matrices, es más cómodo trabajar con una notación especial que es la matriz ampliada, que representa ese cambio que pasa en la matriz y a la vez pasa en el resultado. ¿Estamos? Ya. ¿Cómo yo llego de aquí a acá? Cambiando la fila 1 por la fila 2. Sí. ¿Sí? ¿Cierto? Ya. En matemáticas, cambiar una fila por otra no se dice cambiar, se dice permutar. Entonces acá se permutó la fila 1 con la fila 2. Y esa es la primera operación que aparece acá. Pregunta, si en la prueba nosotros escribimos intercambiar en vez de permutar, ¿eso se nos podría llamar? ¿Sí, claro? No, está bien. Don Héctor anda asustado conmigo, ¿o no? Pero yo no asusto, no asusto. Entonces la primera operación consiste en que permute la fila. Claro, como dice ahí, intercambio de la fila I con la fila J, pues no tiene por qué ser de 2 por 3 la matriz. No tiene por qué ser, puede ser de, no sé. Ya mi chiste no resultó de 25, puede ser de 5 por 6 la matriz. Entonces, si quiero permutar la fila 2 con la fila 4, anoto F, 2, 4. Como dice acá, F y J. De hecho, usted no va a colocar intercambiar, va a colocar fila de F, la fila 1, 2, que sería en este caso. O sea, en el caso de nuestro problema planteado, el 2, 1, 1, 1 menos 1, 2, finalmente la fila 1 la permuta usted con la fila 2. Esa es la anotación. ¿Te fijas? El F1, 2. Podría colocar F2, 1 también, pues es lo mismo, ¿no? Y acá le quedaría entonces a usted el 2, no. El 1, el menos 1, el 2, el 2, el 1 y el 1. ¿Está bien? ¿Ah? Claro. No. Usted la que va a permutar, usted la denota. O sea, no, usted va a saber porque usted lo que va a querer hacer es escalonar una matriz. En una clase más, usted, su vida de las matrices se va a dedicar a escalonar matrices. Entonces, uno va a ir indicando la anotación de los pasos que va a ir usted por necesidad haciendo. ¿Me entendió? Entonces, si usted quiere tomar dos matrices, o sea, una matriz que es de 5 por 7, por ejemplo, usted quiere permutar la fila 2 por la cuarta, usted anota F24 y usted ahí, uno entiende que permutó la fila 2 con la fila 4. No se permutan todas tampoco. Las dos que usted va a indicar son las que cambian.
¿Y por qué un movimiento válido? ¿Cuál es su nombre? Vanessa, que son poquitos, vamos a aprender los nombres. Héctor, Vanessa. Hasta ahí llegamos hoy día porque mi memoria es cortísima. Entonces, señorita Vanessa, las dos que yo voy a cambiar las denoto, ¿cierto? Y lo que sí uno no hace es trabajar acá. Trabajamos acá en la ampliada, ¿ya? Eso mucho porque es trabajar el doble. O sea, si hay literatura que trabaja con las matrices, una pérdida de tiempo. O sea, algo que usted puede hacer hilado, ¿cierto? Muy práctico, se transforma en algo complejo, porque si no hay quien indicando todo en las matrices, en los sistemas, y el X no cambia, pues lo que cambia, ¿cierto?, en la matriz y mi resultado, por eso que se trabaja con la matriz ampliada. ¿Estamos? Ya, muy bien, muy bien, muy bien. La segunda operación elemental, fíjese usted ahí, es tomar la multiplicación de una fila, por un escalar no nulo, porque dice ahí, lea primero, pues lea. Lea primero, después copia, lea. Dice multiplicación de una fila por un escalar diferente de 0, ¿ya? Entonces, F y R, ponga atención, F y R, ¿cierto? Va a ser reemplazar la fila sobre la cual uno está trabajando por R veces la fila I. ¿Ya? Léalo 5 veces. No vamos a hacer un ejemplo al tiro. Léalo, vuélvalo a leer. Profesor, cállese para que lo lea. Usted está en capacidad de comenzar el mejor camino en las matemáticas, que es ir independizándose de la cátedra. Hay que hacer el esfuerzo por leer. Leer y entender, no ir al ejemplo. Entonces, ¿cómo leemos eso? Dice multiplicación de una fila, ¿o no? El escalar es un número. Voy a tomar una fila, la fila, por ejemplo, 2, muy bien. La va a multiplicar por un número, ¿cierto? Tiene una notación. Y voy a reemplazar esa fila por la fila multiplicada por R. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Se convencieron? Ya. ¿Por qué? Vamos al sistema de ecuaciones. X menos igual 2. 2x, ¿cuánto era? Bueno, ni me acuerdo. Más 3 igual 1. Entonces, voy y digo, ¿sabe qué, joven? Voy a multiplicar la primera ecuación por 3. ¿Me escuchó? Por 3. Le va a quedar a usted 3x menos 3y igual a 6, ¿o no? La segunda la vamos a dejar igual. Podría multiplicarla también. Podría dejar, pero la vamos a dejar igual. Le pregunto, el sistema de ecuaciones el primero y el propuesto nuevamente, ¿son diferentes en cuanto a su solución o tienen la misma solución? ¿Diferente? La misma, pues si multiplicó por 3 ambos lados. Usted a ver, esta ecuación, vamos a ecuaciones, ¿es equivalente a esta que está acá? Sí, claro, es una balanza la ecuación, multiplicó por 3 y 3, ¿o no? Ya. ¿Tiene la misma solución? Sí, claro, convénzase, tiene la misma solución. La matriz ampliada en la primera es 1, menos 1, 2, 2, 3 y 1. De aquí para acá, la matriz ampliada ahora es 3, menos 3, 6, 2, 3 y 1. ¿Qué es lo que hicimos de aquí a acá? Tomamos la fila 1, la multiplicamos por 3. Fin, eso. Nuevamente, porque es bueno incorporar esta operación elemental, porque deja invariante el sistema de ecuaciones. La misma solución, no cambia la solución. No se confundan con eso, porque a mí en otros contextos me ha pasado que está haciendo una cosa el joven, le aplica elementos y dice, no, yo lo apliqué porque en estas matrices porque eran equivalentes. No.
La equivalencia que hoy día se está definiendo es exclusivamente en torno a la solución del sistema de ecuaciones lineales asociadas. En otro contexto, estas matrices no tienen ningún tipo de relación. Ah, profesor, es que estas matrices son iguales porque la primera la multipliqué por 3. No, si estas matrices son diferentes. Porque dos matrices son iguales cuando coeficiente, muy bien, ya, cuando coeficiente. Cuando coeficiente a coeficiente son iguales, ¿o no? Entonces estas matrices no pueden ser iguales. Pero en el ámbito de la solución de un sistema de ecuaciones lineales son equivalentes. ¿Ya? Muy bien. Aquí a fin de semestre van a estar gritando en esta sala, acuérdense. Acuérdense. Hay 3 operaciones, yo mencioné 3. Mire, la tercera operación elemental, fíjese usted que dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Sumo un múltiplo de la fila de la matriz. Ah, entre paréntesis, no lo dije. No puede ser 0 el escalar, en la anterior. Porque si es 0, usted multiplica todas las filas por 0 y en fin. No hay nada, por cierto. Así que ese escalar no puede ser nulo. Tiene que ser distinto de 0. Claro, es que si no, anula la matriz. La suma de un múltiplo de una fila, de una matriz, a una fila diferente de esa matriz. La denotamos por Fij, evaluado en K, que es el número. Observe, reemplazamos la fila I. Es decir, en nuestra notación, el I que aparece ahí es la fila que voy a reemplazar. Es frecuente equivocarse en eso. Porque la que vamos a multiplicar es la fila que señalamos acá después. ¿Está bien? Ya. ¿Y por qué? ¿Por qué? Miren. Lo voy a hacer acá. Miren. No. Aquí. X, por ejemplo, más 2y igual 1. Por ejemplo, 2x menos 3y igual 2. ¿Ya? Entonces, si yo voy en el sistema de ecuaciones, ya, ayúdenme a hacerlo mentalmente esto. Voy a multiplicar por 2 la primera ecuación por 2 y se la voy a sumar a la segunda. Por 2 la primera ecuación a la segunda y se la vamos a sumar. Le va a quedar el x más 2y igual a 1 igual. ¿Cuánto va a quedar en la segunda? 4x. Ya, 4x, ¿cierto? Porque estamos multiplicando por 2 la primera y sumado a la segunda. ¿Qué más? Con ánimo, más y igual a 4. ¿Sí? ¿Está bien o no? Tomé la primera ecuación, la multiplicamos por 2 y se la sumamos a la segunda. Eso y eso, ¿cómo es la solución? ¿No me cree? ¿Por qué no me cree nada hoy día? La misma, es la misma solución. Véalo así, véalo de esta forma. Cuando uno multiplica esta ecuación por 2 y se la suma a la otra, en realidad es sumar 2 veces la ecuación, volver a sumarla, la suma y la suma a la otra, ¿no? Es la misma, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que hicimos? Como sistema de ecuación, como representación matricial. Tomamos la fila 1, la multiplicamos por 2 y se la sumamos a la
2. ¿Y qué quedó invariante? La solución de la ecuación. Muy bien, muy bien. Profesor, bueno, nosotros me había mencionado que había situaciones donde las soluciones podían tener, o sea, podían tener más de una solución, pero por lo que he visto hasta ahora, por lo que hemos hecho con tres operaciones elementales, no ha variado las soluciones. Si fuese otro tipo de solución, no única, porque esto si uno lo puede pensar así, joven, pueden ser dos rectas, porque estas lineales, las que yo le estoy mostrando, son rectas o no, en el plano. Efectivamente, la que yo estoy proponiendo para mi ejemplo es justamente el caso con solución única. La pregunta, si es que la entiendo bien, es qué pasa en otros casos. Lo mismo también. Porque si tiene infinitas soluciones, cuando usted multiplica una con la otra y hace las mismas operaciones, la solución no cambia. Exactamente lo mismo. ¿Cómo saber cuándo tiene infinitas soluciones y cuándo tiene infinitas soluciones? El miércoles, el jueves. ¿Cuándo tenemos clases de nuevo? El jueves. Sí, claro. Hoy día vamos a definir el cómo poder trabajar, porque lo que estamos haciendo hoy día es dar la herramienta para ver cómo vamos a trabajar en el sistema de ecuaciones. Porque ahora usted puede saber las operaciones para qué nos van a servir. O sea, cómo yo ocupo esas operaciones. Por algo entonces se debería decir que a la fila J se multiplica cada vez y eso se le suma a la fila Y. Claro, claro. No en el orden natural, como en el orden contrario. Sí, sí, eso es. Anotémosla. Pues. Entonces, acá la matriz ampliada es 1, 2, 1, 2, menos 3 y 2. ¿Están de acuerdo? Ya. Llegamos acá a 1, 2, 1, 4, 1 y 4. ¿Cómo? Tomamos la fila 1, muy bien, por 2 y se la sumamos a la fila 2. Acuérdense que le va a quedar grabado. Esa frase la repite varias veces en el video. Y aprovecha a poner un like, te gusta. Claro, porque uno cuando yo creo que nos pasa a todos, que uno piensa así, a la fila 2 por 2 a la 1, ¿no? Al principio, no es el orden natural. Porque es un orden heredado de Estados Unidos, de los libros traducidos. Entonces, en México se tradujo igual, ¿no? El orden. Debería haber cambiado. No es que yo cambie bueno, yo de idiomas no puedo hablar porque nada. Yo idiomas nada. Pero cambian el orden. Entonces, por eso que alguien no cambió ese fila por columna. Por eso nosotros lo leemos así, pero lo importante es no cambiar el orden porque tenemos que tener ese orden. Y créame, bueno, yo no sé qué iremos a preguntar porque va a ser una prueba consensuada, pero entre dos profes, pero revisar matrices es complicado. Bueno, siempre revisar es complicado. Pero, porque son muchos jóvenes que tener que... Pero si usted no me indica nada o no corresponde, me hace la pega muy difícil. Porque tengo que yo después revisar todo lo que estoy haciendo. Ya, ¿está bien? Muy bien. Profesor, ¿y habrá alguna otra operación que nosotros podamos hacer y no cambie la solución? No, son las únicas tres. Empiece usted a trabajar, vea si puede hacer otra. No, las únicas operaciones son estas tres. Permutar dos filas, tomar una fila, multiplicarla por un escalar no nulo, y la tercera que era tomar una fila, multiplicarla por un escalar y sumársela a la otra fila. No hay más. Son las únicas tres operaciones que dejan invariante la solución del sistema. ¿De acuerdo? Ya, se me olvida a qué horas terminamos. Las clases, no sé si le ha pasado a usted, porque ahora adaptarse presencial. Ah, pero ustedes no estaban en la U antes, pues. Estaban en la escuela. Es que hasta acá las clases duraban hora y media. Y los recreos eran más largos. Entonces uno relajadamente se traslada de sala
y después la clase era más larga. Pero ahora cuesta online, no era tan difícil, pero presencial cuesta las 70 minutos. A mí me cuesta el menos. Me cuesta harto, hecho. Me empieza a faltar tiempo. Y no lo mido mucho en el computador porque no me preguntaban nada los jóvenes. Me decían, no, hola, profe, se escucha, profe. Gracias, profe. Y luego me preguntan acá por el Vladimir, así que, o el Tony, así que yo sé que muchos han sido estudiantes míos. Profe, ¿cómo está el Vladimir? En delante, en el patio. Vladimir es amiga, que tengo 2 años. Y hace clases con él. Todo el día. Y están. Ya están sufriendo, están en la casa encerrados. Matiz elemental. Para definirla, no sé si tan importante hoy. Sí, cuando nosotros definamos la matriz inversa. Ah, entre paréntesis, me acordé. Ya que ustedes gentilmente han hecho todos los problemas propuestos, ya pues, pongámoslo entonces. Ve que soy disperso, se me olvidan a veces cosas que quería señalar. ¿Qué hizo ahí? Ya, pues me dijeron que había hecho la tarea. No, no hemos hablado de inversa todavía. Tamaño, o un mes más, a 2 semanas, 3 semanas. Ya, ¿dónde está? Ejercicio 1.4, no sé. Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, muy bien, muy bien. Pero antes, o sea, más o menos bien, pero espere. ¿Cómo A, B, C y D? ¿Por qué A, B, C y D nomás? Porque son una matriz. Sí, pero ¿por qué asumió que el orden es categórico? Pon atención. ¿Por qué asumió que el orden era de 2 por 2? Porque la multiplicación de eso, un por dos. Muy bien. Tendría que primero averiguar el orden, ¿o no? Esta matriz es de 2 por 2. Muy bien, muy bien. La de acá es de 2 por 2, ¿no? ¿Cierto? Entonces usted va a buscar acá una de orden m por n. ¿Cierto? Estos dos de acá, ¿cómo tienen que ser? Perfecto, perfecto. El n tiene que ser igual a 2, ¿no? Y el resultado es una matriz de 2 por 2. Y el resultado usted sabe que es m por 2, ¿no? ¿Cuánto tiene que ser el m? 2. Entonces, muy bien. Para hacer esto, usted va a tener que tomar el x como A, un B, un C y un D, de tal forma que el A, B, C y D multiplicado por 1, 2, 3, 4, le dé entonces el 1, 0, 0. Ahí bien, muy bien. Entonces me engañaron cuando me dijeron, no, yo hice la tarea. ¿Ve? No se había portado bien. Muy bien, porque uno podría suponer, lo primero siempre es saber el orden de la matriz, cuando va a trabajar el orden. Claro, y ahí ya desarrollan y aparece ahí el A, B, C y D, ¿no? Muy bien, Regalón, muy bien. Las matrices elementales, a ver, la matriz elemental la vamos a ver ahora, ¿ya? Pero no la vamos a dar una utilidad, sino que hasta la clase donde definamos una matriz que se va a llamar matriz inversa. Resulta que la matriz elemental, que se denota usualmente con E, el E se indica la operación, entre paréntesis, de la matriz, es una matriz muy particular, porque es una matriz que se conoce cuando uno aplica solamente una operación elemental en la matriz de entidad. Solo una operación elemental. Creo que no lo dije, pero si tenemos sistemas de ecuaciones y estas 3 operaciones elementales que hemos definido nosotros hoy día, no tiene por qué ocuparlas de una. O sea, uno en una matriz va a ocupar varias a la vez para ir llegando a un resultado.
Primero puedo permutar filas, a lo mejor después voy a multiplicar otra fila por un escalar y así, de forma consecutiva. No es que vaya usted a hacer una, ¿ya? Se puede ir haciendo. Pero en la matriz elemental es la que uno hace una sola operación en la matriz de identidad. Una, solo una. Por ejemplo, pesquemos una matriz de... duele la espalda. La matriz de 3×3, que sería así. Y consideremos, ¿qué quieren hacer? Tomar, por ejemplo, la fila. ¿No quiere arreglarse? No dice. Pucha, la lecera. Fila, no sé, 2, puede ser. La fila 3, la fila 2×2 sobre la 3. Muchas gracias. Entonces, la 1 no le pasa nada, queda exactamente igual. 1, 0 y 0. La fila 2×2 es esta que está acá. La multiplico por 2 y se la subo a la 3. Le va a quedar 0, 1, 0 y acá le va a quedar a usted 0, 2 y 1. ¿Está bien? Y esto de acá se llama elemental 3, 2, 2. Esa matriz. ¿Por qué? Porque es la matriz identidad que se le aplicó una operación elemental, ¿cierto? Eso, que se le aplica una operación elemental. ¿Estamos? Ya, muy bien. Para fortuna de nosotros, esta operación elemental coincide con hacerla la misma matriz. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si tuviésemos ahora la matriz 1, 2, 3, 1, menos 1, por ejemplo, 2, 2, 3, 2 y 1, y aplicamos esa operación que hice anteriormente, la fila 3, 2, 2, que sería, tomo la fila 1 que da igual, ¿cierto? La fila 2 la multiplico por 2 y se la sumo a la 3, le daría 1, menos 1, 2, ayúdenme por favor. Ya, 5, 0, porque le queda 2 por menos 1, menos 2, sumado con 2 le da 0, ¿o no? Ya los jóvenes, y 5. Esa es la matriz aplicada a esa operación fila. Pero si hago la elemental 3, 2, 2 sobre esta matriz, si se llama esta matriz que está acá, es exactamente lo mismo. Mira, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2 y 1, multiplicada por la matriz 1, 2, 3, 1, menos 1, 2, 3, 2, 1. La multiplicamos, mira, 1, 0, perdón, 1, 0 y 0 quedaría 1, 2, 0 y 0 quedaría 2 y 3, ¿está bien? Acá abajo, están expertos en multiplicar. Acá abajo sería 0, 1, 1, nada más. Acá sería 0 menos 1 y el último sería 0, 2 y 0 que sería 2, ¿está bien? Y acá mire usted, le va a quedar, estamos acá abajo, 0, 2 y 3 queda 5, 0, menos 2 y 2 queda 0, 0, 4 y 1 queda 5. ¿Se fija que es lo mismo? Entonces, cuando uno aplica una operación elemental, también uno lo que puede hacer es tomar la matriz de identidad, aplicarle la operación elemental y eso llevarlo a un producto de matrices. ¿Ya? ¿Es útil verlo? Sí, porque nosotros vamos a definir también lo que es una matriz inversa y ahí vamos a ocupar las matrices elementales. Bueno, para concluir nuestra grata jornada, la eliminación por Gauss, que es lo que vamos a ver partir nuestra clase del día jueves, consiste en llevar estas operaciones elementales finas al sistema de ecuaciones para llevar una matriz de 0 y 1
¿cierto? Que es la matriz que se va a llamar la matriz escalonada, que usted ya la conoce, para poder resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, ese es el desafío que nos va a quedar a nosotros para la próxima clase. Tomar esto que hemos visto hoy día y con esto empezar a llevarlo ahora a resolver sistemas, que es lo que vamos a hacer en la próxima clase.